Bueno, entonces, antes de pasar a la generalización del estudio de los circuitos digamos, de los circuitos que pueden decirse de orden n, bueno, me faltó tener en cuenta, digamos, que hay un gráfico para la fase, que lo tenemos en esta nota complementaria número 145, donde se resume, digamos, el comportamiento que habíamos visto. Es decir, hemos visto cómo la asíntota de alta frecuencia era respecto, digamos, de este sistema, entonces de segundo orden, y pensando concretamente en la curva que representa el comportamiento para la fase, vemos que, bueno, efectivamente hay asíntotas, una asíntota de alta frecuencia, que es horizontal y en menos 180 grados, tal como habíamos deducido previamente. Entonces nosotros estudiamos para el sistema de segundo orden, digamos, la asíntota de baja frecuencia, y en esta oportunidad nos dirigimos directamente al estudio, digamos, si se quiere, conjunto de la magnitud y de la fase. Habíamos visto que la asíntota de baja frecuencia es de 0 grados, habíamos visto luego que la asíntota de alta frecuencia es de menos 180 grados, y habíamos visto que en una frecuencia particular que para el sistema de segundo orden se llama omega 0, bueno, la asíntota, perdón, la respuesta en fase tomaba un valor de menos 90 grados. Bueno, entonces, aunque todo eso lo habíamos bueno, analizado, no habíamos llegado a reunir ese detalle en un gráfico, que es el que ahora, bueno, les muestro en la nota complementaria número 145. Así que vemos precisamente esta asíntota de alta frecuencia. Tal como les sugerí, hay una asíntota de alta frecuencia en menos 180 grados, hay una asíntota de baja frecuencia en 0 grados, hay una asíntota oblicua que se desarrolla cuando omega está en una década antes de omega 0 o una década después de omega 0. Bueno, y la curva, digamos, el trazo de estos segmentos asintóticos en comparación con la respuesta real del sistema, ahora se encuentra también condicionada por el valor de zeta. Entonces lo que vemos es que cuando zeta aumenta, digamos que la pendiente real en esta asíntota oblicua es cada vez más alta. O sea, cuando aumenta zeta, bueno, esa pendiente se ve cada vez más verticalmente. El caso extremo lo puedo ilustrar con digamos, con esta curva en color verde. Digamos, el caso extremo sería un trazo de este tipo, con una pendiente completamente vertical en la zona de omega 0. Bueno, en ese caso, por supuesto, es un caso extremo, no obstante, conviene tenerlo en cuenta. En este marco resulta que la pendiente de la asíntota oblicua, en este caso, ya no es de 45 grados por década, sino que resulta de ser de menos 90 grados por década, ya que la variación desde la asíntota para baja frecuencia hacia la asíntota de alta frecuencia, bueno, se desarrolla en 2 décadas y recorre, bueno, 180 grados. Entonces, con ese criterio, digamos, podemos, o con ese conjunto de detalles, podemos analizar, digamos, la respuesta en fase para el sistema de segundo orden. Si nos concentramos ahora en pensar que en realidad, aunque ya describimos con cierto detalle el comportamiento de un sistema, de un circuito de primer orden o de un circuito de segundo orden, bueno, en realidad los sistemas podrían ser de cualquier orden. Entonces, por eso nos vamos a referir ahora a los sistemas de orden n, que vamos a terminar, digamos, revisando cómo tienden a formar un sistema multifactorial respecto de la representación matemática del módulo. Y bueno, eso lo tenemos resumido en 2 notas complementarias, que sería
la número 146 y la número 147. Así que pasando a ese detalle encontramos lo siguiente. Bueno, una función de transferencia cualquiera la podemos analizar como un cociente entre un polinomio en S para el numerador y un polinomio en S para el denominador. Y a partir de eso vimos que ese polinomio, bueno, tendría coeficientes b sub 0 hasta b sub m para el numerador, a sub 0 hasta a sub n menos 1, en realidad para el denominador. Bueno, en realidad al coeficiente b sub m y a sub n lo estamos reuniendo, digamos, en esta variable que sería la ganancia estática, por eso no aparecen en esta ecuación. Si a su vez agregamos el detalle de que algunos de los polos y ceros podrían estar en el origen, bueno, quedaría esta expresión k por s a la más menos h, donde h sería la cantidad, o el módulo de h sería la cantidad de polos o ceros en el origen. Luego en este modelo, entonces, en este modelo que lo vamos a analizar con cierto detalle, entonces lo resalto así más completamente. En este modelo resulta que, bueno, si distinguimos los ceros y polos en el origen de los que están fuera del origen, más allá de que incluso puedan ser conjugados o reales, o puramente reales, podríamos decir, es decir, complejos conjugados o puramente reales. Bueno, entonces si hacemos esa distinción pasaríamos a tener, según esta notación, m' ceros reales, n' polos reales y h o módulo de h ceros o polos en el origen. Bueno, luego si el sistema tiene más ceros que polos o al revés, bueno, digamos, es un análisis que podemos ampliar, digamos, también en ese sentido. Pero no obstante, lo que podemos hacer es considerar, digamos, que si separamos esta forma de expresar el polinomio, donde ya no ponemos s a la m con un coeficiente, s a la m menos 1 por un coeficiente de eso para el numerador y con la misma lógica el denominador, lo que hacemos en cambio ahora es directamente expresar la relación de la variable operacional con cada uno de los ceros y con cada uno de los polos. Esa relación sería de diferencia, entonces expresar la diferencia de la variable s con cada uno de los ceros, con cada uno de los polos. Y de esta forma quedan, digamos, factorizados los polos desde p sub 0 hasta p sub n' y los ceros desde c sub 0 hasta c sub m'. Bien, entonces a partir de ahí resulta que esta función de transferencia admite ser analizada con este criterio. Si ahora pensamos en que la función de transferencia era una productoria o un producto de muchos factores y vemos que el cálculo del logaritmo implícito en la función decibelio permite identificar digamos, sumas en lugar de productos. Bueno, lo que resulta es que la función de respuesta en frecuencia, analizando el módulo, pero a su vez teniendo una perspectiva basada en la expresión en decibelios, resulta en una sumatoria de términos. Entonces eso significa lo que está escrito en este resumen: cada cero o polo, estén en el origen o no, pero cada cero o polo contribuye con un cierto, digamos, aporte a la curva de Bode global. Entonces, dicho en esa forma, resulta algo abstracto, pero lo vamos a ir ejemplificando de a poco. Y la idea es que en realidad al comportamiento de un sistema de orden n lo vamos a evaluar en base a sus contribuciones. ¿Y cuáles van a ser las contribuciones? Bueno, las que dependen de cada cero, desde C sub 1 hasta C sub m', y de cada polo. Entonces cada cero y cada polo contribuye a determinar cómo es
la distribución, perdón, cómo es la composición de asíntotas que finalmente caracteriza la curva de Bode para un cierto circuito, es decir, para un cierto sistema, aunque ya podríamos generalizar a que no necesariamente tiene que ser de orden 1 ni de orden 2, podría ser de orden n, y lo que vamos a hacer entonces significa analizar uno por uno los ceros y los polos, y de esta forma identificar qué contribución tiene cada cero o cada polo al modelo asintótico de la curva de Bode. Entonces, respecto de la magnitud, hemos justificado que la productoria que habíamos establecido previamente se transforma en una sumatoria. Entonces vamos a sumar las pendientes de las asíntotas, los valores de asíntota, y de esa manera vamos a justificar que nuestra composición de la curva de respuesta en frecuencia global depende de contribuciones elementales que se justifican con esta sumatoria de términos que vemos, digamos, en este modelo para la magnitud. Bueno, al analizar la curva de respuesta en fase, podemos identificar la misma lógica. Cada polo o cada cero contribuye con un cambio de fase centrado en un cierto valor omega c u omega 0. Entonces digamos que se puede generalizar este principio también respecto de la fase. O sea que, dicho a modo de resumen, si queremos estudiar el diagrama si queremos estudiar la respuesta en frecuencia de un cierto circuito de orden n, podemos usar el diagrama de Bode y podemos establecer un modelo asintótico aproximado, y ese modelo asintótico resulta de observar uno por una los polos y ceros y de identificar qué contribución tienen respecto de esa curva segmentada y asintótica. Ese principio lo vamos a ir explicando de a poco. No obstante, resulta que estas contribuciones elementales, estas contribuciones elementales que están referenciadas aquí, responden a analizar uno por uno los ceros y los polos. Entonces, a partir de eso se propone, digamos, a continuación, que respecto de estos ceros y polos, digamos, citados acá, podemos plantear un análisis en base a unos 6 casos. Entonces podemos plantear un análisis en base a unos 6 casos que ahora vamos a tratar de definir, digamos, paulatinamente. Entonces volvemos a nuestra referencia y vamos a decir que el primer caso es aquel que vamos a decir que identificamos cuando se manifiesta esta propiedad en el circuito o en el sistema. Cuando de pronto el sistema se reduce a decir que tenemos una f de s dada por una constante, es decir, independientemente de la frecuencia. A esto lo tenemos en la nota complementaria número 148 y lo vamos a analizar. Entonces en la nota complementaria esta encontramos el detalle siguiente. Para cualquier valor de omega, el módulo vale k, porque f de s vale k. Entonces tenemos esta relación de que la magnitud vale 20 por logaritmo en base 10 de k, si la expresamos en decibelios, independientemente de la frecuencia. Y eso se corresponde con un trazo perfectamente horizontal, un trazo entonces perfectamente horizontal que va a estar por arriba del eje horizontal, si k es mayor que la unidad, es decir, si da una ganancia en dB mayor que los 0 dB, es decir, positiva. Y ese trazo horizontal estaría por debajo del eje
si la ganancia en realidad no fuera tal cosa, si en realidad hubiera una atenuación, que es coincidente con decir que la ganancia estática es, como sugiere acá, menor que la unidad. Bueno, entonces estos dos principios se complementan, digamos, con el estudio de que como no hay valor imaginario, ¿cómo diríamos? Bien, entonces respecto de este análisis para la magnitud, podemos decir que se complementa con la revisión de qué ocurre con la fase. Bueno, cuando estudiamos la f de j omega, vemos que no tiene parte imaginaria y por esa razón el cociente entre la parte imaginaria y la parte real da 0 y el arco tangente de 0 es 0 grados, así que así tenemos, digamos, la curva de respuesta en fase para este primer caso, que, bueno, tal como vemos, es un trazo horizontal en 0 grados, independientemente de la frecuencia. Bien, así que ahora podemos pasar a estudiar lo que sería un segundo caso. Para este segundo caso podríamos concentrarnos en la condición de encontrar ceros o polos en el origen. Entonces ordenamos la casuística de esta manera porque se corresponden digamos, con representaciones geométricas que cada vez tienen un detalle adicional. Bueno, entonces ahora vamos a otro caso que es S a la H. Bueno, podríamos decir que H es positiva o negativa, pero específicamente podríamos aclarar que nuestro detalle lo tenemos directamente en la nota complementaria número 149, pero también en la número 150. Entonces vemos cómo en este segundo caso encontramos que si f de s es igual a s a la h, bueno, podemos hacer un estudio, digamos, secuencial y luego buscar una generalización. Si h valiera menos 1, entonces tendríamos la f de s igual a 1 sobre s. Si luego a s la evaluamos en j omega y calculamos la f de j omega, nos queda el módulo tal como lo tenemos escrito acá. Si a ese módulo le tomamos el logaritmo y multiplicamos por 20 para establecer el módulo en decibelios, nos queda esta expresión. Que es, bueno, una recta, en este caso no es una asíntota, sino es el modelo exacto, es una recta con pendiente menos 20. Respecto de la fase, bueno, quedaría el arco tangente de 0, que es, o menos el arco tangente de 0, que son estos menos 90 grados. Luego lo vemos, digamos, en una representación gráfica. Cuando h es igual a menos 2, bueno, f de s pasaría a ser 1 sobre s al cuadrado. La f de j omega queda 1 sobre omega al cuadrado. Tomando el cálculo del logaritmo, etcétera, nos queda menos 20 por logaritmo de omega al cuadrado. El cuadrado lo ponemos como un factor que quedaría en menos 40 por el logaritmo en base 10 de omega. Bueno, y en este caso podríamos ver cómo el ángulo tiende a ser menos 180 grados. Bueno, entonces podemos ver, digamos, que el ángulo es menos 180 grados por este signo menos, que no podemos pasar por alto al estudiar la f de j omega. Bueno, si h valiera 1, ya no tendríamos un polo en el origen, sino un 0 en el origen. Hacemos el mismo procedimiento, definimos la f de s, reemplazamos s por j omega, encontramos la f de j omega y luego calculamos una expresión para el módulo. Luego multiplicamos por 20 la función logaritmo de omega y nos queda esta expresión para la respuesta en magnitud, la cual es equivalente a esta que habíamos visto antes. Digamos, hay un parecido, digamos, identificable de manera relativamente sencilla. Aunque hay un signo positivo para el 0 y un signo negativo para el polo.
Bueno, con reglas similares, digamos, la fase se verifica que es 90 grados positiva. Entonces acá, digamos, encontramos directamente una generalización. S a la menos 1 S a la menos 1 es un polo en el origen, tal como lo dijimos, y vemos cómo resulta en un trazo para la magnitud, que es una recta oblicua con pendiente negativa de menos 20 decibelios por década de pendiente. Bueno, y para la fase es un trazo horizontal en menos 90 grados. Cualquier otro caso, por ejemplo, S al cubo sería un 0 en el origen de orden 3. Se corresponde con una pendiente positiva de 60 decibelios por década al estudiar la fase. Bueno, estos trazos vemos que no parten, digamos, de una intersección con el eje horizontal que se dé en un valor de omega c, tal como vimos antes, porque en este caso no está definido omega c, sino que los trazos se desplazan, digamos, hacia el extremo izquierdo, más allá de que nunca graficamos el 0 en esta representación de los diagramas de Bode, donde las abscisas tienen una escala logarítmica, y por esa razón, digamos, es imposible llegar a graficar el 0. Bien, entonces este caso S al cubo se corresponde con una asíntota horizontal para la fase en 90 por 3 igual a 270 grados sexagesimales. Bien, entonces ese es el caso 2. Respecto del caso 3, lo ilustramos con cierta, digamos, gimnasia, porque lo hemos revisado antes en realidad, este caso tercero, es decir, que en la FDS multifactorial que llegamos a estudiar previamente, o sea, quisiera que no se pierda de vista lo siguiente: en esta FDS general de orden n, resulta que para alguno de estos polos vemos que es, para alguno de estos polos, por dar un ejemplo, el que está acá, el polo P sub 1, para alguno de esos casos de pronto podríamos encontrar que es un polo real y negativo, y entonces podríamos darle sentido a este caso 3, que es el que vamos a citar ahora. Si la FDS, o sea, si la contribución iésima a la FDS de pronto fuera un polo de este tipo, o sea, 1 sobre S menos P sub I, bueno, entonces encontramos un detalle que está presentado en la nota complementaria número 151, y que tiene la siguiente información. Bueno, si el polo está en menos P sub I, bueno, hay una frecuencia de corte asociada que se da en omega c igual a menos P sub I. La FDS tiene este modelo en relación con omega c. Bueno, luego a partir de eso lo que deberíamos considerar es que hay un factor omega c que se utiliza para normalizar, de forma que en este término, que aparece dentro del numerador, quepa la correspondencia con la pulsación normalizada U. Entonces por eso aparece el factor 1 sobre omega c que había indicado antes. Bueno, a partir de eso resulta este par de trazos: una asíntota horizontal para omega menor que omega c, una asíntota oblicua con pendiente de menos 20 decibelios por década para omega mayor que omega c. Ya tenemos una noción de que este modelo asintótico en realidad se corresponde con una curva de respuesta real, que sería algo parecido al trazo en color rojo que acabo de agregar. Bueno, con la misma lógica se puede estudiar la fase. Hay una asíntota horizontal para omega muy pequeña que se da en 0 grados, una asíntota horizontal para omega muy grande que se da en menos 90 grados, mientras que en omega c la fase toma menos 45 grados. Ese sería entonces el detalle del caso 3, que es
cuando en un cierto polo encontramos la condición de que es un polo real y negativo. Bueno, ese caso es generalizable a otra condición ya vista también. El caso cuarto sería aquel que resulta de suponer que pudiéramos encontrar una contribución iésima en un factor iésimo de la función de transferencia de aquel sistema de orden n, que pueda corresponderse con esta expresión, que pueda corresponderse con este modelo. Bueno, tendríamos, por ejemplo, omega 0 al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por zeta por omega 0 por s más omega 0 al cuadrado. Si encontramos esta condición, bueno, surge todo un análisis que ya lo hemos revisado con cierto detalle, pero que no obstante lo tenemos resumido también en la nota complementaria número 152. Así que pasando a ese detalle les muestro que para este caso, bueno, tenemos una asíntota horizontal que se desarrolla hasta omega 0, una asíntota oblicua con pendiente de menos 40 decibelios por década para omega mayor que omega 0, una asíntota horizontal y una asíntota horizontal para baja frecuencia y una asíntota horizontal también para alta frecuencia al pensar en la fase. Entonces esta curva, me faltó, digamos, recalcar que esto es phi de j omega. Bueno, expresada en grados sexagesimales. Bueno, este valor sería el que se desarrolla para omega 0. Entonces esta es omega 0, no sé si se entiende tan claro. Bueno, lo resalto. Estos son, digamos, algunos de los casos que de una forma u otra ya hemos revisado, considero, pero podemos agregar un caso 5, un caso quinto. Entonces este caso quinto sería similar al anterior, pero en rigor no exactamente igual. Entonces pensemos en la condición de que hay un cero real y negativo, entonces la f de s pasaría a ser s menos c sub i. Tenemos ese detalle en la nota complementaria número 153, que la revisamos entonces de esta forma. Si tenemos que la f de s es s menos c sub i, en un cierto factor de esa función de transferencia de orden n que cito otra vez, bueno, habría una frecuencia de corte omega c dada en el negativo del 0. A partir de eso resultaría una f de s igual a s más omega c. Luego buscaríamos que sea posible, digamos, identificar la pulsación normalizada U. Y bueno, y para lograr eso habría sido necesario introducir esa constante omega c, que luego debería considerarse en la ganancia estática del circuito. Eso, dicho de esa forma, parece muy sencillo. En la práctica es un número, multiplicar o dividir nada más, pero no hay que perderlo de vista. En la ejercitación lo vamos a revisar. Pero digamos, el factor omega c, bien, entonces el factor omega c, o en este caso sería directamente omega c, entonces este factor omega c va a necesitar, digamos, ser analizado en la ganancia estática, que por su parte tiende a formar, digamos, queda captada por lo que previamente definimos como caso primero en la nota complementaria 148. Bueno, entonces el detalle venía por acá. Ya hemos llegado a establecer FDS con esa FDS normalizada, que la muestro por acá, la FDS normalizada. Podemos convertirla en una Fn de J omega. Luego a este cociente omega sobre omega c lo podemos estudiar en función de la pulsación normalizada.
Y con esto encontramos este detalle donde, bueno, si omega tiende a 0, vemos que digamos, si omega tiende a 0, entonces nos quedaría el logaritmo de 0. Entonces eso sería un trazo horizontal como el que resalto acá, porque estamos hablando de la magnitud, es el gráfico de la izquierda. Cuando omega tiende a infinito, bueno, quedaría omega al cuadrado, el cuadrado se multiplicaría, digamos, por este 20, y así tendríamos una pendiente positiva, en este caso de 20 decibelios por década, y una asíntota, bueno, como digo, como con pendiente positiva para alta frecuencia. El trazo en rojo representaría el comportamiento real del circuito, el trazo en azul representaría los modelos asintóticos que caracterizan el comportamiento en alta y en baja frecuencia. Bueno, la intersección una vez más se da en esta pulsación omega c, que es la frecuencia de corte. Ahora ya no tenemos un polo, sino que tenemos un cero, y por esa razón, digamos, vemos patrones, digamos, si se quiere, geométricos, que son complementarios de lo que habíamos visto para el polo. Antes la pendiente era negativa, la curva iba hacia abajo, ahora la pendiente es positiva y la curva bueno, muestra cómo aumenta la ganancia para omega positiva. Respecto de la fase, se puede hacer un análisis similar. En omega igual a 0 se da una asíntota en 0 grados, en omega que tiende a infinito, claro, se da una asíntota horizontal que tiende a estos 90 grados positivos. En omega c se dan los 45 grados. De esta forma entonces tenemos finalmente un caso 6 o caso sexto, con el cual podemos digamos completar nuestro análisis, pensando en que se manifestaría el caso de tener ceros complejos conjugados. Eso sería equivalente con decir que hay una FDS. Bueno, lo escribo un poco más ordenado. Supondríamos que la FDS es, bueno, S sobre omega 0 al cuadrado más 2 por zeta por omega 0 por S más omega 0 al cuadrado. Perdón, acá dividimos por omega 0, entonces nos queda directamente la unidad. Aquí también habría una imprecisión. Acá tendríamos S sobre omega 0. Este sería, digamos, el factor del segundo término, pero al detalle más concreto le propongo revisarlo directamente con la nota complementaria número 154, de forma, bueno, no detenerme tanto en la escritura de ecuaciones, que en realidad son similares a las que hemos desarrollado previamente. En esta nota complementaria, entonces, número 154, tenemos el resumen, digamos, del comportamiento. Hay una pulsación omega 0. Cuando omega tiende a 0 es cada vez más notorio este mínimo, este pico. Bueno, hay una asíntota horizontal. Para baja frecuencia, y hay una asíntota oblicua para alta frecuencia, pensando en el comportamiento en magnitud. La pendiente de la asíntota de alta frecuencia es de 40 decibelios por década. Todo esto se puede justificar con un análisis similar al que ya hemos realizado. Y respecto de la fase, el comportamiento es uno tal que varía, digamos, desde los 0 grados. Esa referencia me faltó escribirla acá. Acá tendríamos 0 grados sexagesimales, acá tenemos 90 grados sexagesimales, acá tenemos 45 grados sexagesimales que se dan exactamente para omega, tomando el valor omega 0. El trazo entonces es uno que resulta de componer una asíntota horizontal para baja frecuencia en 0 grados, una asíntota horizontal en alta frecuencia para 90, digamos, una asíntota horizontal en 90 grados sexagesimales para omega suficientemente alta, al menos una década mayor que omega 0, una asíntota oblicua
en la región de frecuencias intermedias. Luego, digamos, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que el modelo asintótico es una aproximación del comportamiento real. El comportamiento real sería esta familia de trazos en color rojo que depende del valor de zeta. Cuando zeta se reduce, tenemos digamos, la pendiente en esta región cercana a omega 0 tiende a ser infinita, lo cual, digamos, no se cumple tan completamente si pensamos en que omega 0 corresponde a un circuito puramente reactivo, es decir, puramente LC, lo cual en la práctica es imposible por las imperfecciones de los materiales. Lo que hicimos entonces es lo siguiente. Bueno, me gustaría repetir la línea de pensamiento. Vimos qué pasaba con un sistema de primer orden, vimos qué pasaba con un sistema de segundo orden, pero finalmente dijimos que el sistema podía ser de orden n, y entonces a partir de ahí lo que vimos es que podíamos separar las contribuciones de cada cero y de cada polo, ya sea que estuvieran en ya sea que estuvieran en el origen o no, ya sea que fueran de primer orden, siendo cero polos puramente reales, o que fueran polos complejos conjugados o ceros complejos conjugados. Toda esa casuística son los 6 casos que hemos listado y analizado recién, en base a que pueden verse como descomposiciones de tipo suma para la representación del módulo de una respuesta en frecuencia de un cierto circuito, si lo analizamos en decibelios. Entonces, por esa razón también hemos usado el decibelio, digamos, esa cosa que parece elemental de convertir una multiplicación en una suma. En este contexto nos va a ser de muchísima utilidad. Y todo eso fue tendiente a identificar los casos, pero diciendo que se corresponden con un procedimiento que permite elaborar curvas para el comportamiento global. Entonces, para elaborar ese comportamiento global, solo a modo de orientación, se propone un procedimiento que abarca, digamos, las notas complementarias 155 y 156. Entonces vemos que hay unos 6 pasos que tienden a mostrar, digamos, de forma elemental y sistemática qué tenemos que hacer para obtener el gráfico de Bode de un circuito particular. Considero que en este momento no tiene mayor importancia que los lea uno por uno los pasos o que los trate de explicar, porque puestos de esta forma tal vez no son suficientemente orientativos o claros. Mientras tanto, aplicar esta regla de trabajo en función de un ejemplo, eso sí considero que es sumamente de ayuda. Entonces vamos a posponer la revisión detallada de este procedimiento a un ejemplo. Ahora solamente podríamos decir que lo principal es identificar en la función de transferencia dónde están los polos y dónde están los ceros, cuántos polos son, cuántos ceros son. Digamos, esa es una regla práctica introductoria. Luego pensaríamos en que la escala logarítmica digamos, tiene sus detalles respecto de cómo hacer la gráfica, lo vamos a revisar a eso. Luego nos concentraríamos en graficar el módulo, luego nos concentraríamos en graficar la fase, y en función de todo eso, si quisiéramos podríamos agregar un modelo analítico o cuasi analítico, porque digamos sería como una representación, digamos, de base analítica, pero no de la respuesta real, sino de las contribuciones asintóticas, o sea que tienen una justificación, incluso las asíntotas que podamos encontrar para cada segmento de la respuesta en frecuencia. Bueno, ese concepto lo vamos a ver con detalle, pero adelanto esto también.
los segmentos que luego se den, bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo ilustro con un caso digamos, de ejemplo. Podríamos ver que la f de j omega, al analizar el módulo expresado en decibelios, va a resultar en una secuencia de segmentos, como por ejemplo estos. Algo así, por ejemplo. Bueno, entonces todos esos segmentos se van desarrollando entre determinados valores de omega, digamos un valor A, un valor B, un valor C y así sucesivamente. Entonces esos valores A, B y C en realidad dependen de los ceros y polos que hayamos encontrado en el circuito. Entonces, bueno, esta es una primera noción de qué es un diagrama de Bode y bueno, a continuación veremos, bueno, por medio de un ejemplo, qué significan estas definiciones preliminares. Con esto, bueno, completamos esta parte 3 entonces de la clase número 10.